Hasta ahora todos los filósofos han intentado interpretar la vida y el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Carlos Marx. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Es un gusto saludarles en nuestros cursos formativos y en esta ocasión desarrollaremos el tema de la filosofía materialista de Carlos Marx. Comencemos. El primer punto de partida para comprender la filosofía de Carlos Marx es la siguiente premisa: todo lo real es racional. Expliquemos. La primera raíz del pensamiento de Marx se halla en su concepción dialéctica del materialismo, surgida de su crítica al hegelianismo en general. Marx se opone a una filosofía ideológica, en sentido de que ésta es una falsa conciencia y abstracta, y al contrario, sustenta una posición materialista que consiste básicamente en pensar lo real como el proceso concreto de la producción. Al respecto, Marx afirma que el hombre es un ser natural, por eso trabaja. Y es por esto que la esencia del hombre no está en las ideas, sino que depende de lo material, es decir, de los medios para subsistir. A partir del planteamiento anterior, surge la crítica a la economía clásica. ¿Pero en qué consiste? Marx demostró que el valor de una mercancía se halla determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario, o por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Sin embargo, refiere Lenin lo siguiente: allí donde los economistas burgueses veían relación entre objetos, Marx descubrió relación entre hombres. Así es, queridos estudiantes. En la economía clásica, la máxima producción de riqueza significa un máximo empobrecimiento del obrero. La economía política nos dice que las cosas funcionan así, pero no dice en absoluto por qué funcionan así y ni siquiera se plantea el problema de cambiarlas. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, expliquemos la alienación al trabajo. Un hombre trabaja en una empresa de confección de calzados. Este percibe un sueldo mensual y dicha remuneración no le alcanza para satisfacer sus necesidades familiares. Entonces este hombre decide tomar horas extra en el turno de la noche, por lo que está obligado a descuidar a su familia y pone en riesgo su salud. Después de mantener ese ritmo de trabajo durante un tiempo, el trabajador empieza a sentir los efectos y se logra evidenciar el deterioro en su salud, por lo que es obligado a dejar de trabajar. Y para restablecer su salud y mantener a su familia, empieza a endeudarse con una entidad financiera. Este obrero finalmente se repone y vuelve a trabajar. Sin embargo, ahora no solo lo hace por su familia, sino lo hace para pagar deudas contraídas. En Marx, no es la idea la que se aliena, es el hombre. Este concepto le permite a Marx explicar cómo en el sistema capitalista el hombre vive alienado respecto a su trabajo y no se realiza a través de este. Por el contrario, se deteriora. Interesante, ¿verdad? Pero aún tenemos más. La alienación del trabajo hace que el obrero se vuelva más pobre cuanto mayor sea la riqueza que produce. O sea, cuanto más produce el obrero, menos tiene para consumir. Cuanto mayor valor produce, menos valor y menos dignidad posee. Cuanto más hermoso sea el producto, más se deforma el obrero. Cuanto más refinado sea el objeto, más bárbaro se vuelve él. Este es el resultado de la alienación del trabajo, producto de este sistema económico vigente. ¿Y en qué consiste el materialismo histórico y dialéctico? Expliquemos. Marx y Engels sostienen:
solo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia. El materialismo de Marx es un materialismo histórico. Su hilo conductor para el estudio de la historia consiste en la teoría según la cual las ideas jurídicas, morales, filosóficas, religiosas y otros dependen de la estructura económica. Así también la dialéctica permite a Marx comprender el movimiento real de la historia y por tanto también el estado de las cosas existentes. Entonces se puede decir que el movimiento histórico se da por el choque de contrarios, es decir, por un antagonismo dialéctico. En síntesis, una lucha de clases. Así, por ejemplo, en la Edad Antigua había amos y esclavos, en la Edad Media hubo señores y siervos, en la Edad Moderna hubo burgueses y obreros, y actualmente hay capitalistas y proletarios. Dice Marx que la historia, en resumen, es una lucha de clases, y éstas dependen de estructuras económicas. Pero para comprender mejor esta realidad, Carlos Marx nos presenta el materialismo dialéctico, que resume este movimiento de la historia en la tesis, en la antítesis y la síntesis. La tesis como la afirmación de una realidad, la antítesis como la negación de esa realidad y la síntesis como la superación de opuestos. Ejemplifiquemos. El feudalismo en su momento era una realidad, es decir, una tesis. Pero quienes negaron la realidad del feudalismo fueron los burgueses. Estos serían sus contrarios, sería la antítesis. Sin embargo, a partir de estas dos realidades contradictorias surge una tercera, que es el capitalismo, que no es ni la primera ni la segunda, es decir, es la superación de opuestos. En conclusión, la síntesis. Según Marx, la historia se desarrolla de esta forma. Pero cabe recalcar que el capitalismo, que ahora mismo es la realidad que vivimos, o la afirmación de la realidad que vivimos, está encontrando su contradicción a partir de los efectos que genera, es decir, que está encontrando su antítesis. Y de esta manera la historia sigue su curso, enfocándonos en la filosofía de Carlos Marx. Fue un gusto compartir con ustedes el presente tema. Conmigo será hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite.